Dios le bendiga, profesor y compañeros del Seminario Bíblico LIN y curso Métodos de Estudio Bíblico. Somos el equipo número 27, conformado por los siguientes integrantes: Eric Emerson Aquino Cayán, Manuel Víctor Contreras Espinosa, Consuelo Edith Duquillas Tío, Luis Anco Montalvo y mi persona Sheila Marilyn Casana Duclos. Y en esta oportunidad vamos a realizar una exposición utilizando el método de estudio bíblico bibliográfico. Dios le bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre este personaje bíblico a la cual hemos recopilado, que hablan sobre este personaje de Job. Acá vamos a encontrar desde el capítulo 1 al capítulo 42 la vida y la historia de este personaje. Un hombre temeroso, un hombre perfecto y recto y apartado del mal. También podemos ver cómo Job se arrepiente y reconoce que no tiene derecho a cuestionar las cosas de Dios. Continuando con la exposición, vamos a ver el punto 4 sobre la entrevista al personaje bíblico. ¿Dónde y cuándo nació Job? Nació en la tierra de Uz. ¿Cómo fue su nacimiento? La Biblia no nos proporciona datos específicos sobre su nacimiento, pero nos dice que fue un hombre de fe, temeroso de Dios. ¿En qué época vivía? En la época patriarcal. ¿Cómo era su época? Su época se caracterizó por un estilo de vida nómada, pastoril, con una sociedad tribal y una religión politeísta. La cultura y las costumbres de la época se centraban en la vida en tiendas, ganadería, el comercio. ¿Quiénes fueron sus padres y familiares? El padre de Job se llamaba Jobab, tenía una esposa, 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué tipo de personas eran? La familia de Job eran conocidas por su hospitalidad, generosas, temían a Dios y también poseían muchas propiedades y animales. ¿Cómo fue su educación? La Biblia no nos proporciona información detallada sobre la educación de Job. Sin embargo, se puede inferir que recibió una educación tradicional para su época y su cultura. ¿Qué influencias recibió? Recibió varias influencias que modelaron su carácter y su fe, como las influencias familiares, culturales, espirituales, lo que llevaron a Job a enfrentar desafíos y dificultades en su vida. ¿Cuál era su ocupación? Era pastor de ovejas, hombre de negocio, agricultor y líder. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la exposición, cómo trabajó Job pastoreando ovejas, cabras y otros animales. También se dedicaba al comercio, a las inversiones y al campo. ¿Quiénes eran las personas que lo rodeaban? Su esposa, sus amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, Dios, Satanás, sus trabajadores, sus hijos. ¿Cómo fueron su influencia en su vida? Influencia positiva. Dios, la influencia de Job con Dios fue fundamental. Dios se comunicaba con Job y le mostró la grandeza de su creación, lo que le ayudó a Job a entender su lugar en el mundo y a encontrar sentido a su sufrimiento. Su esposa, inicialmente, que la esposa de Job, no siempre fue un apoyo positivo. Se preocupó por él y se sentó con él en silencio durante 7 días y 7 noches, lo que demuestra que se preocupaba por su bienestar. Influencia negativa. Satanás fue una influencia negativa, ya que acusó ante Dios y le pidió permiso para probarlo, lo que le llevó a Job a grandes sufrimientos y pérdidas y dolores. Los 3 amigos fueron una influencia negativa, ya que lo acusaron de pecado y que su sufrimiento era el castigo de Dios, y lo que ocasionó una confusión y un dolor en Job. Sus criados y trabajadores, la muerte de los criados, sus trabajadores, fue un desastre, fue un golpe para él, ya que perdió a personas que dependían de él y que fueron importantes para su negocio. Influencia de su fe. La duda, la confusión, la influencia de las personas lo llevó a dudar, a ocasionar la cuestión de su fe en Dios. Se preguntó por qué Dios le había permitido sufrir de esa manera. Fortalecimiento de la fe. Sin embargo, a pesar de las dudas y la confusión de la fe de Job en Dios, se fortaleció Job. Llegó a entender que Dios es soberano, que su sufrimiento no era un castigo, sino era una prueba de su fe.
cómo fueron sus logros y cuáles fueron sus fracasos, sus logros, sus riquezas, sus propiedades. Job se convirtió en un hombre rico, próspero, con grandes cantidades de ganados y propiedades, respeto y admiración. Job fue un hombre de respeto y admirado por su comunidad, por su integridad, por su fe en Dios, como vemos en Job capítulo 1, verso 3. La familia e hijos, tuvo 7 hijos, 3 hijas, como vemos en Job capítulo 1, verso 2. Su fe y confianza en Dios, a pesar de los desafíos, las dificultades que enfrentó Job, mantuvo su fe y confianza en Dios, lo que le permitió crecer en su relación con Él. Sus fracasos, la pérdida de las riquezas y las propiedades de Job, la muerte de los hijos, las enfermedades que sufrió Job, la enfermedad dolorosa y debilitante que quedó postrado en un montón de cenizas, como vemos en Job capítulo 2, versos 7 al 8. Las dudas y cuestionamientos. Job tuvo dudas y cuestionamientos de la justicia y la bondad de Dios, lo que le llevó a sentirse confundido y desanimado. ¿Cuáles fueron sus puntos débiles y sus puntos fuertes de la vida de Job? Sus puntos fuertes fue fe y confianza en Dios, integridad y rectitud, perseverancia y resistencia, sabiduría, discernimiento, compasión y empatía. También tuvo puntos débiles también, ¿no? Dudas y cuestionamientos, falta de comprensión y sabiduría, emociones negativas, limitaciones, debilidades como cualquier humano. Y también cómo influyó en la vida de su familia, en el de su pueblo, de la nación o y la iglesia también. Bueno, en su familia influyó relaciones familiares. La vida de Job afectó profundamente la de su familia. Legado familiar. La fe y la perseverancia de Job en medio del sufrimiento dejaron un legado en su familia, que se refleja en la forma en que sus hijos y nietos vieron sus vidas. Ahora, la influencia en su pueblo, liderazgo y respeto, testimonio de fe. En liderazgo y respeto, Job era un líder respetado en su pueblo y su vida y acciones influyeron en la forma en los que demás vivían sus vidas. Testimonio de fe, la fe y la perseverancia de Job en medio del sufrimiento sirvieron como un testimonio para su pueblo que se inspiraron en su ejemplo. Influencia en su nación, repercusiones políticas y sociales, legado nacional. La vida de Job tuvo repercusiones políticas y sociales en su nación, ya que su sufrimiento y pérdidas afectaron a la comunidad en general. También legado nacional, la historia de Job se convirtió en un legado nacional que se recuerda y se estudia hasta el día de hoy. Influencias en la iglesia. Ejemplo de fe y lecciones espirituales. Ejemplo de fe, la vida de Job es un ejemplo de fe y perseverancia en medio del sufrimiento. También lecciones espirituales. La historia de Job ofrece lecciones espirituales valiosas sobre la soberanía de Dios y la fe de perseverancia en medio del sufrimiento. Continuando con la exposición, para realizar el método de estudio bíblico-bibliográfico también debemos organizar la información, ya sea de manera cronológica o lógica. De manera lógica podemos ver la infancia. Según el libro de Job, capítulo 1, del versículo 2 al 3, nos habla de que Job era un varón muy grande entre todos los orientales de aquellos tiempos. Esto quiere decir que creció en una familia rica y respetada. Según estos versos se nos habla de que él tenía sus hijos, sus hijas, asnos, bueyes, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, muchas posesiones y criados. También podemos ver el liderazgo y respeto, según el libro de Job, capítulo 1, del versículo 1 al 3, que se nos dice que este varón de la tierra de Uz era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto quiere decir que era un líder respetado en su comunidad y conocido por su integridad y fe en Dios. También podemos ver la enfermedad del sufrimiento, según el libro de Job, capítulo 2, del versículo 7 al 8. Aquí en este texto se nos dice que Satanás hiere a Job
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y que a causa de esta enfermedad dolorosa dejó a Job debilitado y postrado en ceniza. También podemos ver el discurso de Dios. Sabemos que Job, por las calamidades que le vinieron, él también presenta su queja ante Dios y tiene muchas preguntas. Entonces Dios se le presenta a Job en medio de un torbellino y le habla directamente. ¿Dónde estabas tú cuando yo juntaba la tierra? ¿No? Le dice. ¿O quién puso sabiduría en lo más íntimo del ser y ha dado a la mente inteligencia? Mediante todos sus versos, desde el capítulo 38 al 41 en el libro de Job, el Señor le hace entender a Job sobre su ignorancia, y así Job recapacita y también se puede arrepentir de haber pensado que Dios puede actuar injustamente. También podemos ver vida larga y feliz. Job vivió una vida larga y muy feliz después de todas las calamidades que le vinieron. Vivió 140 años más y vio crecer a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. Podemos ver que él murió ya viejo y lleno de días. También, para continuar con el método de estudio bíblico bibliográfico, tenemos que ampliar con ayuda de recursos y libros. Pueden ser artículos, revistas que vengan de fuentes confiables. Según las conclusiones que hemos podido sacar, podemos ver que la vida de Job es un ejemplo de fe y de perseverancia en medio del sufrimiento. Podemos ver a través de la historia y de este método de estudio bíblico cómo Job pudo perseverar en su fe, y a pesar de que él tuvo muchas preguntas y expuso su queja ante Dios, el Señor no lo dejó ahí, sino que Él también le hizo comprender su soberanía y le hizo entender su ignorancia, y él reconoce su error y se arrepiente. Luego, a la postre, el Señor le hace bien. Así igual a nosotros nos pueden pasar ciertas situaciones y Dios no nos deja ahí, sino que nos habla también a través de su palabra, a través de la oración, a través de su Espíritu Santo, y entonces nosotros podemos reconocer que estamos pasando por un momento de prueba, para la postre también el Señor hacernos bien. Aplicaciones a nuestra vida. Debemos confiar en Dios en medio del sufrimiento, mantener la fe en la adversidad, perseverar también asimismo en la oración, no rendirnos ante la adversidad que podamos estar pasando, reconocer la soberanía de Dios, aprender de nuestros errores, buscar la bendición de Dios en nuestras vidas, agradecer por cada una de las bendiciones de Dios, reflexionar sobre nuestra fe, aplicar la perseverancia en nuestra vida diaria, cultivar la humildad en nuestras relaciones y buscar la bendición de Dios en nuestras vidas. Esto ha sido todo. Que Dios les bendiga.